Es tu primer día en un call center, ya sabes inglés, ya todo, y de repente tienes que hablar con alguien nativo del inglés y tienes que preguntarle si esa persona vive en la siguiente ciudad. Chécalo. Pues parece que no va a estar muy fácil pronunciar eso. Hoy, en Easy Call Centers, vamos a tratar de darte algunos tips para mejorar tu pronunciación y pues tener una plática más fluida cuando hables con personas que vivan en lugares con nombres complicados. Así que empecemos. Es importantísimo conocer los nombres de lugares, estados, ciudades de los Estados Unidos o del lugar a donde vayas a estar proveyendo asistencia cuando trabajes en un call center en inglés para brindar un mejor servicio. Acuérdate que quien llama vive allá y él espera que le conteste a alguien que conozca dónde vive al menos. Y de esa manera se le da mejor atención al cliente, quien sea que llame. También para generar confianza, alguien que conoce los lugares, las direcciones y todo esto genera más confianza a la persona que llama, un sentimiento de seguridad. Las personas con las que hablamos pues hablan inglés y al sentirse que uno sabe, pues ellos también se sienten más en confianza. Hay que recordar que Estados Unidos es quizás el país más multicultural que existe en el mundo. Ahí viven millones de personas de origen latino, hindús, chinos, personas de origen europeo que llegaron con la fundación de lo que hoy conocemos como Estados Unidos. Y bueno, hay gente de todo el mundo y asimismo también son sus ciudades, lugares turísticos, el sistema de direcciones, las calles, todo es muy multicultural. Eso quiere decir que podemos encontrar nombres de cosas de origen francés en español, incluso en inglés, o que vienen de otros idiomas o de otras culturas. Y eso puede ser un poquito complicado, porque si aprendiste inglés, súper bien, ¿verdad? Súper bien, pero estos nombres y estos lugares son difíciles de pronunciar y si los pronuncias mal o te pones nervioso, la gente que te está escuchando obviamente lo va a percibir. Y eso es lo que precisamente no quisiéramos. Alrededor de los 50 estados, yo diría que la gran mayoría tienen orígenes y también culturalmente están bastante influenciados por otras culturas. Así es que ahora vamos a ver algunos ejemplos para que veas qué puedes hacer en este tipo de escenarios. Bueno, al inicio del video no sé si te asustaste con la ciudad que viste ahí. Ya vamos a ver cómo se pronuncia. ¿Qué vamos a hacer para saber cómo se pronuncia? Bueno, lo mejor sería preguntarle a alguien nativo del inglés, o sea, a un gringo, como se le conocen entre comillas, o a alguien que vive en Estados Unidos por mucho tiempo, le podríamos preguntar cómo pronuncia. Sin embargo, incluso entre los mismos estadounidenses puede haber diferencias de pronunciación porque no están acostumbrados a ciertas culturas o ciertos idiomas, como algunos estados están más acostumbrados a esto. Por ejemplo, veamos los siguientes ejemplos. En California, obviamente, y en Texas, en la parte sur de Estados Unidos, hay bastantes lugares con influencia latina, porque pues pertenecieron a México en algún momento. Mira este nombre de estas dos ciudades en español. San Juan Capistrano, California. Obviamente con esto, los que hablamos español no vamos a tener mucho problema en pronunciarlo, pero es un poco curioso que gente que habla inglés viva en lugares con nombres en español. Obviamente ellos no van a pronunciarlo de la misma manera como nosotros lo hacemos en español. El otro lugar que está acá es Boca Ratón, Florida. Aparte de Boca Ratón y de San Juan Capistrano está Rancho Cucamonga en California y Amarillo, Texas. Estos son 4 ejemplos de nombres en español. Sin embargo, hay muchísimos más. De hecho, en California y Texas quizás hasta son más comunes nombres en español e inglés, al menos en algunos condados. Podemos mencionar otros ejemplos en San Diego, San Francisco y pues varios nombres similares, ¿no? Esto quizás no pensaríamos que nos va a causar mucho problema, sin embargo, hay algunas ciudades con nombres en español que ellos no las pronuncian igual que nosotros. Hoy vamos a ver un truco que nos puede ayudar a saber cómo lo pronunciaría alguien que es nativo del inglés. Pero antes de pasar a eso, hay que hacer hincapié que los nombres en español no van a ser nuestra principal dificultad, sino los nombres en inglés, obviamente que no sean tan fácil de pronunciar, los nombres de origen indígena estadounidense, los nombres de origen francés o de otros idiomas. Entonces vamos a ver una serie de ejemplos ahora y al final vamos a ver qué podemos hacer nosotros para saber cómo se pronuncia esto y tratar de hacerlo de la mejor manera. Veamos.
Bueno, si hemos llegado hasta esta parte del video, te agradecemos un montón y te pedimos que te suscribas al canal, que dejes algún comentario con lo que piensas sobre el video o sobre ideas para futuros videos. Y bueno, pues esperamos verte aquí muy pronto, más seguido, sos bienvenido. Continuamos. Vamos a empezar con el primer ejemplo, y el primer ejemplo es la ciudad de San Juan Capistrano en California. Vamos a escuchar en estos momentos cómo lo diría una persona nacida en Estados Unidos utilizando la herramienta de Google Traductor en lenguaje inglés. Eso nos da una muy buena idea de cómo lo diría una persona que habla inglés. A pesar de que el nombre es en español, ellos lo dirían de la siguiente forma. Oye. San Juan Capistrano. Pasemos ahora al segundo ejemplo, que es la ciudad de Amarillo, en Texas. Obviamente Amarillo es fácil de decir en español, veamos cómo lo diría alguien nacido en los Estados Unidos. Oigamos. Amarillo. Y el siguiente ejemplo va a ser esta ciudad, que bueno, en español creo que yo lo pronunciaría como Des Moines. Y el estado también es un poco difícil de pronunciar, que es Iowa. Pero vamos a escuchar cómo pronunciarían la ciudad, que el nombre por cierto es de origen francés. Oigamos cómo lo dicen. Des Moines. Muy bien, ahora la siguiente ciudad, el siguiente ejemplo es este que, bueno, yo lo pronunciaría como Poughkeepsie o algo similar, pero veamos cómo lo pronunciaría alguien en Estados Unidos. Veamos. Poughkeepsie. Ahora nos movemos a un ejemplo de un nombre de origen indígena que es Dakota, como lo diríamos en español. Veamos cómo se pronuncia en inglés ahora. Dakota. Hey, espero estés disfrutando de ver cómo pronunciar o cómo saber cómo pronunciar cosas en inglés, tomando en cuenta el traductor o usando el traductor de Google. Vamos con la siguiente, que sería lo que conocemos como New Orleans, lo diríamos en español. Veamos cómo lo diría alguien nacido en Estados Unidos. New Orleans. Y ahora nos movemos a la ciudad de Towanada en New York. Yo trato de pronunciarlo como lo diríamos en español. Veamos cómo se diría en inglés usando el traductor. Towanada. La siguiente es una de las que más me asustó la primera vez que lo vi, y es la ciudad de Tallahassee. Es como yo lo hubiera dicho quizás en español. Veamos cómo lo dice el traductor para tomar una idea. Tallahassee. La siguiente también es una ciudad en Florida, y es esta que la verdad yo también tuve muchos problemas en identificar cómo decirlo. Se diría quizás algo como Hialeah o algo así en español, pero oigamos cómo lo dice el traductor en inglés. Hialeah. El siguiente es esta ciudad en Georgia, que en español quizás se pronunciaría esto de Decatur. Veamos ahora cómo lo pronuncia el traductor y aprendamos. Decatur. Y ya llegando al final de los ejemplos, esta ciudad en Virginia también tiene un nombre bastante peculiar. Quizás se diría como Chesapeake o algo así en español. Veamos cómo lo diría el traductor, cómo lo diría alguien nacido en Estados Unidos. Escuchemos. Chesapeake. Y por último, quise dejar de ejemplo no la ciudad, sino un estado. Esto es bien común que lo vamos a pronunciar por la ciudad de Chicago, que es una de las más grandes de Estados Unidos. Y bueno, usualmente los que aprendemos inglés estamos aprendiendo, y cualquiera que hable español pronunciaría eso como Illinois. Y no es así como se pronuncia. Escucha atentamente cómo se pronuncia eso en inglés correctamente. Illinois. 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 Y bueno, para no hacer tan largo el video, nos quedaremos ahí con los ejemplos, pero solamente para mencionar algunos ejemplos adicionales, tenemos la ciudad de Los Ángeles, California, que en inglés se pronunciaría Los Angeles, y otro par de ciudades más que podríamos también incluir serían quizás la ciudad de Baton Rouge en Florida, que se escribe muy diferente como se oye,
Y bueno, también por ejemplo la ciudad de Valencia en California se pronunciaría Valencia o Valencia. Entonces podemos notar que la pronunciación no es la misma y eso es precisamente el objetivo de este video, de que entendamos que las cosas no se pronuncian de igual manera en inglés. Obviamente nombres en español, si tú los pronuncias como son en español, muy probablemente alguien en inglés va a entender, pero no va a sonar natural y probablemente van a entender que eres una persona que está ubicada en Latinoamérica o nació en un país latinoamericano. Si queremos evitar eso, pues tenemos que aprender a pronunciar un poco como ellos para que ellos se sientan en ambiente, que sientan que están hablando a alguien quizás que vive allá y no haya mayores inconvenientes en la comunicación que se tiene con ellos. Entonces, retomando el objetivo principal de este video del día de hoy, era mostrarte y resaltar sobre todo que el conocer los nombres, pero sobre todo la pronunciación o dónde puedes obtener o saber la pronunciación de los nombres, va a mejorar tu comunicación con los clientes que atiendas, tanto en atención al cliente, ventas o soporte técnico. En la gran mayoría de trabajos de call center vas a necesitar pedir direcciones, o vas a necesitarlas decirla tú para que la persona las confirme. Obviamente si tú suenas natural, si tú suenas con una buena pronunciación, eso va a provocar que la persona se sienta más confiada para hablar contigo. Los jóvenes que están aprendiendo inglés, bueno, y no solamente jóvenes, deben de tratar de aprender más de la cultura y la geografía de Estados Unidos para tener éxito en su trabajo en call centers. Hay muchos trabajos que requieren no solo direcciones, no solo ciudades, no solo estados, incluso los nombres de las personas, los nombres de las empresas, aparte de las calles, las ciudades y todo esto. Es muy bueno manejarlo, muy bueno pronunciarlo correctamente y si lo haces te va a traer un montón de ventajas. Vas a sentir que tus primeros días, meses en el call center no serán tan duros porque si aprendes a pronunciar o buscar a dónde encontrar la pronunciación correcta, eso te ayudará a sonar mucho más natural, a sonar con menos nervios, más confiable y eso te brindará pues muchas ventajas adicionales también. Así es que el video de hoy era para darte a entender eso. Como pudiste notar, utilizar el traductor de Google te puede ayudar a tener una idea de la pronunciación y eso también puede aplicarse en nombres de persona y en otro tipo de nombres que de alguna manera puedas usar en tu trabajo día a día. Bueno, así es que llegado a este punto del video, te agradecemos mucho haberte quedado hasta el final. Te animamos a que te suscribas al canal, que nos sigas, que dejes algún comentario, ya que esto nos va a ayudar a continuar con el proyecto y a seguir haciendo videos que puedan ser de utilidad para todos aquellos que quieran entrar al mundo del call center. Gracias por estar ahí, nos vemos en la próxima.